Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es María Paula Rincón y en este video voy a presentarles la novela El mundo alucinante de Reinaldo Arenas. Entonces quisiera comenzar con una pregunta muy simple de manera introductoria. ¿Cómo es el mundo alucinante? Entonces, esta historia sobre Fray Servando Teresa de Mier comienza en 1974 en Monterrey y va transcurriendo por el tiempo y por el espacio. Los años pasan y la persecución lo lleva a Veracruz, a México, a España, a Francia, a Italia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Cuba. Lo común de todos estos lugares es ser parte del mundo, que parece entero un solo retrato, el triunfo de la muerte. En cada esquina alguien muere de manera sórdida e insignificante. La muerte acecha por toda dirección y la vida no puede entonces ser sino un constante huir que se contrapone al tópico del nostos. Fray Servando, como Ulises, debe superar innumerables pruebas, atravesar incontables naufragios y encarar todo tipo de enemigos obstaculizantes para volver a su tierra y liberarla. Esta vez obviamente no de pretendientes, sino de los gachupines. La independencia de México se convierte entonces en el objetivo principal de Fray Servando, dejándonos a través de ellos, digo ellos porque Fray Servando pues es como un ente plural en la novela, entonces pues dejándonos a través de ellos ser partícipes del idealismo de las revoluciones y ulteriormente del nihilismo que supone la restauración, es decir, la caída de un régimen para la institución de un nuevo sátrapa, como Fray Servando mismo dice en la novela. La idea está clara. Los acontecimientos históricos concretos cambian el colorido según su época, mientras que un diseño imborrable subyace como principio rector. La opresión y la injusticia son la prehistoria que señala las razones del presente. La Inquisición se torna república, el rey presidente, las prisiones cambian de nombre, pero la persecución siempre permanece. El autor de esta obra, Reinaldo Arenas, hace uso de este personaje histórico tal como en clase se sugirió a propósito del pirandelismo a destiempo. El fraile demanda un autor que colme su vacío ficcional, mientras que el autor rebusca una voz que subsane su censura. Así, en esta suerte de simbiosis mutualista, podemos intuir la novela histórica en el mundo alucinante. Lukács, a propósito de Walter Scott, asegura que sin una relación vívida con el presente, la plasmación de la historia resulta imposible. Pero con respecto al arte histórico verdaderamente grande, esta relación no consiste en insinuaciones sobre algún acontecimiento coetáneo, sino en la revivificación del pasado, convirtiéndolo en prehistoria del presente, en la revivificación poética de las fuerzas históricas, sociales y humanas que en el transcurso de un largo desarrollo conformaron nuestra vida como en efecto es, como la vivimos nosotros ahora. Es un intento por comprender racional y científicamente la peculiaridad histórica del presente y su origen. Por otra parte, Echavarría en Mito y Archivo asegura que en la narrativa latinoamericana se da una evolución hacia formas que se cuestionan constantemente a sí mismas y que regresan a narrativas anteriores para revelar su carácter literario, más que la validez de la información que contiene sobre las culturas. Estas serían pues las ficciones de archivo, dice. Y aquí que el contexto colonial de la independencia de México sirva de motivo para entablar un diálogo necesariamente entre líneas con la especificidad histórica que condiciona a Reinaldo Arenas, que sería la Revolución Cubana y pues todo el contexto de su exilio, su persecución, sus ideas, expectativas y decepciones, pues entre otras cosas. ¿Cómo funciona pues la caracterización de Fray Servando como héroe y su relación especular con el autor? En primer lugar, al abordar la novela nos encontramos con particularidades en cuanto a la narración y los puntos de enunciación. Se narra en tres voces, es decir, un yo, un tú y un él, y de hecho hay 3 capítulos primero, 3 segundos y así generalmente. No son 3 de cada uno, pero suele haber repeticiones.
Un hecho relevante que asevera la noción de la prehistoria como origen del presente es que Reinaldo Arenas, o el primer yo que se encuentra en la novela, asegura que él mismo y Fray Servando son la misma persona. De esto podríamos comprender por qué rastrear la enunciación es especialmente complejo en esta novela y por qué Arenas se inclinó no solo por una realización desdoblada y polifónica de su héroe, sino que presenta en esto contradicciones tanto internas como en la trama. Hay, por ejemplo, un capítulo, el 16, titulado De mi llegada y no llegada a Pamplona, de lo que allí me sucedió sin haberme sucedido. Echevarría, también en Mito y Archivo, afirma que para este periodo los paradigmas de la experiencia y la interpretación están cediendo su sitio a los paradigmas del discurso, el diálogo y la polifonía. Entonces, el héroe es complejo en la medida en que debe mostrar incoherencias, tal como los individuos que se encuentran de repente en medio, individuos históricos que se encuentran de repente en medio de una conmoción histórica en la cual, como dice Lukács, no suelen estar maniqueamente posicionados. De esta manera resultan maleables lo suficientemente para que sus vaivenes cotidianos dejen traslucir las grandes fuerzas en pugna de la historia. ¿Cómo es Fray Servando, hijo de su época? Pues la posición de Fray Servando resulta excesivamente pertinente para destacar el punto medio que Lukács observa en la obra de Scott. Él es un criollo que, aunque completamente independentista, hace parte de la institución colonial de la Iglesia. Se niega repetidamente a renunciar tanto a la libertad de su tierra natal como a su orientación teológica. Se encuentra entonces a medio camino entre los nativos americanos y los gachupines y entre el cristianismo y un paganismo que no logra escapar. En esta línea aparentemente media, ¿puede Fray Servando ser el héroe mediocre de esta historia, para usar los términos de Lukács? Lukács asegura que la misión del héroe de la novela histórica consiste en conciliar los extremos cuya lucha constituye justamente la novela y por cuyo embate se da expresión poética a una gran crisis de la sociedad. Por ello, resultaba importante hacer referencia a la posición relativa de Fray Servando entre los dos mundos que se oponen radicalmente. Si bien su ideología es marcadamente revolucionaria a lo largo de la novela y la trama consiste en su infinita persecución, hay intersticios en los que Fray Servando se codea con el poder y llega a alcanzar posiciones jerárquicas importantes. Su maleabilidad es tan plástica que puede llegar a ser un esclavo más en un barco negrero, puede tener contacto con el rey de España en la intimidad de sus jardines y también alcanza aún a habitar el Palacio Nacional en una posición tan prestigiosa que lo incita a exclamar que se siente como una reliquia de museo. Así, Fray Servando se ve oscilando entre aquellos extremos, entre un arriba y un abajo, que aunque nunca se reconcilian, sino es para emerger en la historia como la línea media que Scott concibió como el producto de la evolución, sí están en continuo contacto, en un roce magnético casi. Las fuerzas contradictorias de la historia son su propio fundamento recíproco, pero en las excepciones, en los excepcionales momentos en que llegan a colisionar, pueden crear el caos que destruye cada una de estas fuerzas. Esta es la manera en que funciona la estructuración del mundo alucinante en general. Lleva al absurdo, por supuesto. Los momentos de choque aquí no son excepcionales. Al contrario, son la regla, el precepto, la conclusión de todo acto. Por ello, la novela también es completa destrucción, el triunfo de la muerte, como decía al principio. Esta agitación, caos o desorden tienen en la novela un lenguaje especial que complementa la cosmovisión general de un mundo cataclísmico. El lenguaje es dinámico, polisémico, diríamos excesivo, claramente barroco. La acumulación semántica lleva la significación al límite y crea situaciones a nivel de contenido que resultan extremas y liberan las consecuencias últimas de todas las cosas.
Un ejemplo de este tipo de lenguaje se ve representativamente en el capítulo 24, titulado De la prisión de los Toribios, el encadenamiento del fraile. Entonces, por un momento voy a referir esta cita, que es un poco larga. Y allí empezaron a encadenarlo. Del cuello le amarraron una cadena gruesa, la cadena madre y el central que le daba después 2 vueltas a la cintura, le amarraba los pies y volvía a rematar en el mismo sitio del cuello. Esta cadena pasaba a su vez por 2 puntales de hierro que escoltaban al fraile en forma de guardacantones, y estos puntales se adherían a un barrote que se sembraba en el suelo. Otra cadena de menor grosor se ataba a la cadena central por la cintura del fraile, le daba muchas vueltas y luego salía en línea recta rumbo a la cabeza, donde le bordeaba la frente como una diadema y bajaba hasta los pies rodeándolos de acero, de modo que el fraile no podía mover la cabeza ni a un lado ni a otro. En el mismo sitio en que esta cadena le daba una vuelta a la frente, le ensartaron otra cadena que partía a todo lo largo del cuerpo e iba a enrollarse en sus rodillas. Le daba 8 vueltas a cada rodilla y luego volvía a salir rumbo a la nuca, a la cual rodeaba no sin ceremonia, y volvía a bajar para rematar en la cintura del fraile, donde formaba un gran nudo, de modo que el fraile no podía mover las rodillas y su respiración tenía que ser breve, pues las paredes del estómago estaban amuralladas. Era de esta muralla de donde partían 10 cadenas del mismo grosor, bastante finas, pero muy fuertes. La primera red de cadenas iba a enrollarse en la nariz del fraile, le daba 3 vueltas a esta, que por bastante larga permitía ese amarre, y luego salía rumbo a una de las orejas, la traspasaba como un arete, le daba 10 vueltas, aunque tal vez fueran más, ya que los carceleros casi no sabían contar, y partía rumbo a la otra oreja, a la cual bordeaba 9 veces, según dicen, y de allí salía a bordear 2 de los colmillos del fraile, se intercalaba entre todos los dientes, aprisionaba la lengua por 7 partes distintas y remataba en la campanilla, en la cual hacía un nudo. De modo que el fraile no podía hablar, ni tampoco respirar por la nariz, tampoco, desde luego, podía oler. Esta escena, que de hecho es mucho más larga de lo que expongo, permite entender hasta qué punto el lenguaje es abundancia, exageración, exceso, pero sobre todo es sátira. Dice Émile Bolek en su ensayo sobre la carnavalización y la alegoría en El mundo alucinante, que la sátira menipea crea situaciones exclusivas en donde pone a prueba las ideas políticas radicales y examina las posturas límites. Es precisamente por la mezcla de la historia y de la libre invención por lo que se crea una situación exclusiva, extrema, la cual se convierte en una imagen alegórica, hiperbólica de nuestro mundo común y corriente. Creo que estos rasgos satíricos de la novela son, más que explícitos, transversales. Comparto la tesis de Émile Bolek en cuanto al mundo alucinante y considero que, si bien lo carnavalesco no es un tema central en la teoría de la novela histórica de Lukács, sus recursos hiperbólicos se prestan para agudizar la eficaz comprensión de los motivos históricos. Transmiten así una idea más clara de las fuerzas políticas en pugna, de la vida social y la cotidianidad popular, que es atravesada por las varias consecuencias de ese enfrentamiento. Permiten construir personajes dirigentes tajantemente emblemáticos, pues entre otros efectos. Los personajes se presentan como autónomos y siguiendo sus propias leyes, pero a la vez están vinculados con la más ardiente actualidad en el contexto de la sátira. De hecho, Lukács trata la manera en que Scott señala a menudo humorística, satírica o trágicamente la debilidad y la degeneración humana y moral de los estratos superiores, o la incapacidad frecuentemente ridícula y cómica de la nobleza cortesana para vivir de acuerdo con su época. Dice Lukács, en ciertas novelas históricas de los autores antifascistas alemanes incluso puede observarse que toda la temática histórica no es más que un delgado velo a través del cual todo lector puede percibir el fascismo hitleriano herido de muerte mediante la sátira. Queda entonces la pregunta por la fidelidad histórica en medio de tanta sátira, tanto carnaval y tanto barroco. Lukács pues asegura que la fidelidad histórica de Walter Scott, por ejemplo, está en la plasmación de esta gran necesidad histórica que se impone a través de la apasionada actuación de los individuos, pero con frecuencia contra su psicología.
así como en la fundamentación de esta necesidad en las bases económico-sociales reales de la vida del pueblo. Junto a esta autenticidad en la reproducción literaria de los verdaderos componentes de la necesidad histórica, poco importa que algunos hechos o detalles particulares no correspondan a la verdad histórica. Por eso quise también hablar del aspecto satírico de la novela, que es uno de los más importantes, diría yo, pues satírico, como diría el otro crítico que mencioné, Emil Bolek, pues de Carnaval. Creo que es una manera muy efectiva de transponer el contexto colonial y con toda su persecución y su opresión a el contexto pues que Reinaldo Arenas tiene presente, que es el de la Revolución Cubana, como habíamos dicho antes. La manera de presentar todos los personajes y las acciones de manera extrema hace que, aunque los datos y de pronto las frases del fraile no sean exactas a como aparecen en sus memorias, igual pues nosotros como lectores tengamos una idea o produzcamos una idea bastante clara de lo que es o de lo que fue ese paradigma de pensamiento pues que imperaba en una época específica, que es la que nos quieren transmitir. Y pues nos hace entender también muy bien cómo esa prehistoria se transfiere al presente, pues el presente para Reinaldo Arenas y el presente seguramente también para nosotros, para, para entender pues efectivamente la manera en que todas estas condiciones, pues aunque vayan cambiando su colorido, sigue habiendo algo de fondo que no siempre, bueno, que siempre está, que sería básicamente esta opresión y la razón también por la que el fraile acaba en una suerte de nihilismo político y pues decepción general cuando pues ya sus sueños están realizados y México es república, etcétera. Entonces, muchas gracias por su atención. Este libro es maravilloso, lo recomiendo mucho para todos, así no lo hayan escogido. Para mí significó un antes y un después en la novela latinoamericana, pues aunque no soy muy experta al respecto, supongo que después de esta clase lo seré. Entonces, muchas gracias y hasta luego.